Ya vi la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso. Nuestro himno tema, la segunda venida de Cristo, es el tema que debe de estar en todo lugar y debe de estarse anunciando a un mundo en un tiempo tan convulso como el que estamos viviendo. Muy buenas a todos los que nos miran y nos ven a través de la radio y la televisión. Gracias de todo corazón por su sintonía, por estar en contacto con nuestra programación semanal de lunes a viernes y también el tiempo que usted saca para que juntos exploremos los temas tan interesantes y tan actuales que la palabra de Dios tiene para este tiempo. Queremos recordarles que somos el remanente adventista y que usted nos está escuchando en esta oportunidad a través de Radio Costa Rica, cuya frecuencia es 9:30 AM y que estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Repito, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Radio Costa Rica tiene señal para el mundo, www.radiocr.net, barra inclinada Radio Costa Rica. Tiene como teléfono también el 905-2930-930, Radio Costa Rica, frecuencia AM. También el reprise de estos programas, usted puede verlos en Canal 19, todos los días de lunes a viernes de 7 de la noche a 10 de la noche. Hay una programación muy especial de 3 horas donde usted va a escuchar temas interesantísimos y actuales. No solo el reprise que se hace en Radio Costa Rica, sino también se pasa en Canal 19 y también los fines de semana se está pasando en diferentes horarios. También recordarle que usted puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales y puede entrar usted en YouTube, y ahí en YouTube usted puede ver, encontrar ahí, explorar ahí la cantidad de temas con el nombre El Remanente Adventista CR. Ahí en YouTube, en las redes sociales, usted entra en Facebook y ahí usted puede encontrar más de 200 temas sobre todo lo que acontece en el diario vivir del ser humano y que tiene que ver con todo lo que el planeta está viviendo actualmente en todas sus áreas y en todo lo que el ser humano en su diario vivir está enfrentando todos los días. Ahí usted puede buscar temas de mucha variedad con sus títulos para que usted pueda encontrar en la Biblia la respuesta a muchas de las cosas que en algunas ocasiones los seres humanos tenemos algunas inquietudes. También queremos mencionarle que tenemos un número de teléfono que es el 83 14 76 19. Ese es para pedidos de oración, peticiones que usted puede hacer para que oremos por usted. Y también en este teléfono 83 14 76 19, que está a las 24 horas a su servicio de los 7 días de la semana, también usted puede llamarnos para alguna consejería o algo que le podamos servir. Recuerdo que nos puede llamar a cualquier hora del día. También recordarles que nosotros nos reunimos en Coronado. Nuestra dirección está, somos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Verdad Presente. Nuestra dirección está 400 al norte y 200 al este del complejo Las Huacas. Ahí al fondo en ese complejo es un gimnasio, estamos al fondo. Ahí nosotros estamos todos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana. Y recordarles que siempre se prepara un almuerzo vegetariano para el mediodía para que usted pueda estar invitado. También tenemos en San Francisco de los Ríos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Juicio Final, Escuela Profética. A partir de las 9 de la mañana, esta iglesia se encuentra en San Francisco de los Ríos de la Iglesia Católica 50 al oeste. Está al costado sur del parque, en el parquecito que está enfrente de la Iglesia Católica. Hay unos portones azules, en la segunda planta está la iglesita. Hay un teléfono por si usted se le pierde la dirección y usted quiere llamar, puede apuntarlo. Es el 88 16 94 28. Repito, 88 16 94 28. Llama a este número y puede acompañarnos también los sábados a partir de las 9 de la mañana. Muy bien, quisiéramos también en esta hora, pues de todo corazón y de lo más sincero de nuestro ser, agradecerle a Dios porque Él es el que hace posible todas estas cosas y que nosotros podamos compartir con ustedes temas tan interesantes durante toda la semana con nuestros diferentes hermanos.
para que usted pueda conocer la verdad especial para este tiempo, lo que se aplica para este tiempo. Y agradecer a todos ustedes que nos sintonizan, que nos llaman, que nos están apoyando y que también con sus apoyos económicos, su dinero, usted también está colaborando para que este ministerio siga adelante. Déjeme decirle que gracias a su ayuda, a su aporte, hemos podido llevar muchos materiales a diferentes, prácticamente a todas las provincias del país y fuera del país hemos podido llevar estos materiales. Y le agradecemos y queremos que siga con nosotros y que dentro de sus posibilidades pues manténganos en oración, llamándonos, metiéndose en las redes sociales y también dentro de sus posibilidades pues con su apoyo financiero. Dios le bendiga a usted, a su familia y a todos los que gentilmente nos ven y nos miran a través de la televisión y de la radio. Muy bien, como siempre acostumbramos, no vamos a abrir la Biblia sin antes orar, así es que yo le invito, salvo que usted pues esté conduciendo, que nos acompañe en esta oración para abrir después de la oración la palabra del Señor. Oremos. Padre celestial y eterno, creador y sustentador de todo el universo. Gracias, Señor, porque nuevamente nos das la oportunidad de estar en este lugar para poder, Señor, estudiar uno de los temas tan importantes, tan relevantes, como es la promesa que el Señor Jesús hizo a sus discípulos de que Él regresaría a este mundo por segunda vez a la tierra. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a abrir este libro santo y vamos a estudiar el tema de cosas que tienen que ver y señales que nos enseñan o nos indican qué tan cerca está la venida de Jesucristo. Por lo tanto, pedimos que la presencia divina de tu Santo Espíritu y la presencia de tus ángeles puedan estar con todos los que nos escuchan y nos ven y también en este lugar, Señor. Bendice a todas las personas que, Señor, también están en el mundo entero estudiando estos temas y también, Señor, entienden que este acontecimiento no está muy largo y que pronto, Señor, este mundo verá, Señor, algo que será prácticamente muy impresionante para la humanidad, como es ver al Señor Jesús viniendo por segunda vez a la tierra. Ayúdanos a prepararnos, Señor, y motívanos para que podamos, Señor, entender bien este tema y poder no solo vivirlo, sino también compartirlo con otras personas. Gracias, Padre, en el nombre santo de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, quisiera continuar, digo continuar porque es una secuencia de temas que hemos tenido, aunque son temas sobre la segunda venida de Cristo, continuar con un pensamiento sobre la importancia que tiene la Biblia como libro educativo, como libro instructivo. Y quiero leer un pensamiento que tengo aquí que dice lo siguiente: como guía, la Biblia es sin rival. El creer en ella infunde serena paz y una firme esperanza en lo futuro. Resuelve los grandes problemas de la vida y el destino e inspira a vivir una vida de pureza, paciencia y bien hacer. Llena el corazón del amor de Dios y del deseo de beneficiar a otros. Y así prepara al hombre y a la mujer para ser útil aquí y para morar en el hogar celestial. Enseña el valor del alma, revela el precio pagado para redimirla, da a conocer el único antídoto del pecado y presenta el único código perfecto de moral jamás dado. Nos hace valientes en la defensa de lo recto. Repito esta frase: nos hace valientes en defensa de lo recto y sostiene el alma en adversidad y la aflicción. Ilumina el valle de la muerte y dirige nuestros ojos a una vida sin fin. Guía a Dios y a Cristo, cuyo conocimiento es vida eterna. En síntesis, la Biblia es el libro por el cual vivir y por el cual morir. Qué interesante esa frase final, ¿verdad? La Biblia es el libro que nos inspira por su enseñanza a vivir y morir por sus enseñanzas. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque estamos viendo un mundo donde ya el ser humano como que se ha vuelto escéptico, incrédulo y como que no le preocupa la importancia y la relevancia de la autoridad que tiene este libro, que es de origen divino.
Entonces la Biblia siempre será nuestro libro de texto. Nunca en ninguno de nuestros programas, de lunes a viernes y a ninguna hora de programación, vamos a decir algo que no esté sustentado en la palabra de Dios. Porque es Dios hablando al ser humano a través de este libro. Hemos venido estudiando en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 el tema de la segunda venida de Cristo, el sermón profético de Cristo. Y en estos 3 evangelios se toca el mismo tema, es el mismo tema en los 3 capítulos. Pero qué interesante, porque en Lucas capítulo 17 no son los discípulos que preguntan a Jesús sobre las señales, sino que los que preguntan en San Lucas 17, usted lo puede leer, son los fariseos que le hacen la pregunta ya a Jesús directamente, qué señales, qué acontecimientos. Ya ellos tenían un presentimiento de que este carpintero, este joven Galileo, este maestro sencillo y humilde, parecía ser que tenía un poder, y sus predicaciones estaban como que convenciendo no solo a la gente, sino que ya les traía preocupación a ellos. Entonces menciona que los fariseos les preguntan acerca de la segunda venida, señales y acontecimientos. Y es interesante porque en Lucas 17, el versículo 28, 29 y 30 nos dice lo siguiente. Lucas 17, versículo 28, 29 y 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, versículo 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Pero en el versículo 30 Jesús dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces hay una comparación en este evangelio, como en los otros evangelios, de que lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra, por lo que estaban viendo y estaban haciendo, sería una característica o una señal distintiva de lo que marcaría la decisión celestial de prácticamente mandar. En este caso, en Sodoma y Gomorra fue un castigo de origen divino. En este caso dice que esa misma condición en que Sodoma y Gomorra estaba viviendo sería muy análoga, muy parecida a lo que se vería en esta generación antes de que Jesús regresara por segunda vez a la tierra. Entonces es una comparación que nos hace a nosotros a ponernos a pensar y a meditar cómo está el mundo en relación a lo que Sodoma y Gomorra estuvieron viviendo en su tiempo. ¿Qué comparación? ¿Cómo estamos en relación a estas dos naciones que fueron destruidas? Entonces vea qué interesante, porque el Señor Jesús en San Lucas 24, hay un versículo que siempre me ha gustado, y en este versículo de San Lucas 24 es interesantísimo, porque el versículo número 39 hay una palabrita que Jesús menciona, le hemos mencionado en programas anteriores, donde dice San Mateo 24, 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. El problema de esto, y es preocupante, es que la Biblia me dice que uno de los problemas que el ser humano va a tener es que la gran mayoría, casi todos, no van a entender no solo las señales que se están dando, sino el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Ahora, cuando tú escuchas esto y yo escucho esto, simple y sencillamente yo tengo que tomar una decisión de decir, yo no quiero ser de esa cantidad todos, o de los que sean sorprendidos, o los que no entendieron. Yo voy a preocuparme para investigar y saber por qué es tan urgente entender que debo de prepararme para la segunda venida de Cristo. Por eso estamos aquí tocando este tema tan interesante y tan presente, que es la venida de Cristo, la segunda venida de Él. Entonces no entendieron, y yo quiero mencionar aquí 3 versículos muy importantes para ver por qué es que la gente no entiende. Hay uno en Lucas capítulo 24 versículo 45, y es interesante porque los 3 casos los menciona Jesús. En San Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea, Jesús se muere, resucita, los viene a buscar a los discípulos y aún no entienden. Entonces tuvo que abrirles el entendimiento, quitar esa incapacidad mental de no entender para que ellos entendieran. Entonces tenemos que entender que el ser humano en aquel tiempo estuvo prácticamente muy mal mentalmente, más en este tiempo necesita hacer un esfuerzo mental para poder entender estas verdades tan importantes.
necesitamos pedirle a Dios que nos capacite para entender esto, rogar por la presencia de su Espíritu Santo y de sus ángeles para que nos hagan entender este tema tan importante que está en la Escritura, como muchos que hay. Entonces hay gente que necesitamos que Dios nos abra el entendimiento, necesitamos pedirle ayúdame a entender hacer un esfuerzo para llegar a entender en mi mente un tema tan importante como este. Está el otro grupo que está en San Juan 8:47, y quiera el Señor que usted no esté en este grupo. En San Juan 8:47, vea lo que dice la Biblia. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Óigame, esto es preocupante. O sea, usted está hablando con los líderes religiosos de aquel tiempo y les está diciendo, ustedes no pueden entender, no pueden oír esto porque ustedes no son de Dios. Claro, ¿por qué no son? Porque ellos habían tomado prácticamente un camino errado, equivocado. Se habían desviado totalmente de la verdad. Espero que ese no sea tu caso, de que no creas definitivamente. Está el otro grupo que está en San Juan, que Dios quiera que usted esté en este grupo. San Juan 17, el Evangelio según San Juan 17, los versículos 6, 7 y 8. Vea lo que dice Jesús hablando con sus discípulos. San Juan 17, versículos 6, 7 y 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Claro, eran 12 hombres. Seres humanos creados igual que usted y yo. Usted conoce la historia de estos 12 hombres, ¿verdad? La mayoría no eran letrados ni preparados, fueron hombres tomados ahí del diario vivir. Y dice que la ventaja en ellos dice que cuando Jesús los tomó y anduvieron con ellos, ellos guardaron tu palabra. Versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Él les enseñó que Él y el Padre tenían una relación y que Jesús vino a hacer la obra del Padre. Lo entendieron bien claro. Y lo cierra en el versículo 8 donde dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. No solo creyeron en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador, sino que guardaron la palabra, atendieron a lo que estaba escrito. Entonces, si estás en el grupo de que te cuesta, que necesitas entender, debes de orar mucho a Dios y con mucho más razón seguir en sintonía en estos programas que semanalmente tenemos. Si tienes facilidad, pues amén, porque estás guardando tu palabra y te estás preparando. Y el otro grupo, si ojalá que no seas de estos, es aquel que definitivamente no quiere, Entonces, Jesús establece algunos principios pequeñitos en relación a esto. A Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 22, Él menciona aquí una característica de los que realmente quieren o anhelan conocer la verdad, conocer estos temas, deben entender algo muy importante, porque a Jesús se lo dijeron en aquel tiempo los dirigentes religiosos, y en este caso, en el versículo 16 de San Mateo 22, vea lo que menciona, voy a leer el 15 y el 16 de San Mateo 22, que dice lo siguiente: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, vea cómo conocían a Jesús: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas la verdad, el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. O sea, aquí la Biblia me está diciendo que una característica de Jesucristo y de un seguidor es que dice la verdad tal y cual está escrita, no importando si al ser humano le parece o no le parece, porque lo que está haciendo es hablando la palabra de Dios. Y dice ahí que había gente que estaba buscando cómo sorprenderle en una palabra para echar a perder todo su ministerio. Y aquí quiero hacer un síntesis pequeñito. Dios no quiera que tú seas de esos que llegan a escuchar o aprender y cuando ven alguna fallita, alguna cosa, ya tiran todo por tierra. No, hay que escuchar todo, tener paciencia e ir aprendiendo poco a poco, porque no hay ningún ser humano perfecto. Entonces tratamos con ayuda del Señor, los que estamos tratando de servirle a Él, de hacerlo de la mejor manera.
Pero si alguna vez nos equivocamos en una palabra o en una frase, analicemos qué fue lo que pasó y por qué sucedió. Pero no hagamos de esto para decir no escucho, no veo, no quiero, porque entonces entrarías en la lista de los que están buscando un pretexto. En el caso de Jesús, le enviaban para sorprenderle o para echar a perder su ministerio. Hay otro versículo que está en Lucas 11, versículos muy importantes, hay muchos en la Biblia, versículo 53 y 54 de San Lucas, donde dice: diciéndoles él estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de mucho, enredarlo en la conversación, confundirlo. Versículo 54, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Qué interesante, una sola palabra para acusarle. ¿Cómo tiene que cuidarse Jesús de estas cosas? Pero bueno, Dios busca personas sinceras, humildes y sencillas que quieren hacer la voluntad de Dios. Volvemos a San Lucas capítulo 17, 29 y 30. En el 30 dijimos, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, Sodoma y Gomorra prácticamente es un ejemplo de una de las condiciones en que estaría el mundo antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. El libro de Judas, el capítulo 1, porque solo tiene uno, casi llegando a Apocalipsis, vea qué interesante. El libro de Judas, la semana pasada tocamos un versículo del libro de Judas sobre Enoc. El versículo número 7 de Judas 1:7 dice el versículo 7: como Sodoma y Gomorra, que no guardaron, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces se habla de Sodoma y Gomorra que fueron destruidas por el fuego eterno, con fuego y azufre, y las ciudades vecinas, o hay algunas que después fueron destruidas. ¿Por qué? Porque dicen que estas ciudades, dice, fornicaron, relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio, y también dice, ido en pos de vicios. Vicios es todo aquello que prácticamente es malo, que lo lleva prácticamente a usted a separarse de la voluntad de Dios y a perjudicar a usted mismo y a perjudicar a otros. Y dice que fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y es interesante porque esta palabra que dice aquí, contra vicios, en contra de naturaleza. El ser humano tiene leyes en su ser, físicas como espirituales, y tiene una mente capacitada para hacer lo bueno. El ser humano es imagen y semejanza de un Dios santo. Fuimos hechos para andar en buenas obras. Un ser humano no nace malo nunca. Entonces, pero cuando nosotros violentamos las leyes de nuestra naturaleza, caemos en la trampa del pecado, en la trampa del enemigo, y entonces violentamos nuestro ser y nuestra conciencia. Y lo ejemplifico de la siguiente manera. Generalmente, cuando una pareja quiere hacer actos ilícitos sexuales, y más si uno es casado y el otro soltero, y hay una tercera persona, generalmente busca un lugar para hacerlo escondido. ¿Por qué no lo hace públicamente? Porque hay algo en su conciencia que le dice que está mal lo que está haciendo. Entonces está en contra de su naturaleza, de las leyes que Dios puso, está prácticamente desobedeciendo las leyes que tiene en su ser, tanto interna como externamente, sino va en contra de la naturaleza que Dios hizo en el ser humano. La palabra naturaleza la define el diccionario, es mantener el origen en todas nuestras cosas que uno tiene. O sea, Dios no me hizo para mentir, ni para robar, ni para engañar, ni para fornicar, ni para adulterar, ni para ser un homosexual, ni para ser una lesbiana, ni para ser un mentiroso. O sea, todas esas cosas son antinaturaleza. Yo tengo un origen. Entonces la naturaleza es seguir un comportamiento humano con una directriz divina donde Dios fue el que me hizo para que yo fuera gloria de Él y para que pudiera representarlo fielmente. Y en esto sí tenemos que decir que en San Mateo capítulo 19, versículo 5, 6 y 7, en San Mateo capítulo 19, versículos 5, 6 y 7, Jesús habla de algo que nosotros conocemos bien. Dice y dijo, versículo 5, San Mateo 19,
Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, versículo 6, sino una sola carne. Por tanto, oiga, lo que Dios juntó, oiga, es Dios el que junta a un hombre y una mujer, no lo separe el hombre. Y ahí sigue la conversación. Entonces el plan original que Dios tiene es la unión de un hombre y una mujer. Eso está en toda la Biblia, dentro del plan de Dios, en toda la escritura, a través de la historia. Dios siempre ha unido a un hombre y a una mujer y de ahí producto nacen hijos. Imagínense que Dios hubiera puesto al principio dos hombres o dos mujeres. Usted y yo nunca hubiéramos existido, pues ¿cómo podría nacer un hijo? No podría nacer un hijo. Por eso puso un hombre y una mujer para que procrearan y el planeta fuera lleno. Entonces dentro del plan de Dios está el santo matrimonio, un hombre y una mujer. No está nunca en la mente de Dios, ni a través de toda la humanidad en nuestras leyes, la unión de dos mujeres o de dos hombres. Eso es antinatural, totalmente antinatural y antibíblico. Queremos ir a un corte musical muy especial para deleite suyo y para gloria del Señor, y ya continuamos con este tema tan importante. Todo es bello en el hogar cuando hay amor. Nada allí podrá dañar cuando hay amor. Así gozosos traerán, fuerzas se restaurarán. El Señor será el guardián cuando hay amor. Con amor, todo es bello en alrededor cuando hay amor. Hasta en chozas hay placer cuando hay amor. Odio y mal no puede haber cuando hay amor. Cada rosa en el jardín, los claveles, el jazmín, a mis males ponen fin cuando hay amor. Con amor, todo es bello en alrededor cuando hay amor. Tiene el labio su canción cuando hay amor. Llega el cielo al corazón cuando hay amor. El riacho al murmurar y las aves al cantar nos inspiran sin cesar cuando hay amor. Con amor, todo es bello en alrededor cuando hay amor. Y Jesús te ruego hoy, haz de ese amor
gracias por mantenerse nuevamente en sintonía con el programa de esta oportunidad. Y mencionar que somos el Remanente Adventista y hemos venido promocionando durante ya meses el obsequio de unos libros muy importantes que usted debe tener en su hogar. Nosotros con mucho gusto los podemos hacer llegar. Recordar que son 7 libritos. El primero trae como contenido todo lo que tiene que ver con el asunto de la muerte. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué pasa con su cuerpo, con su espíritu, con su alma? ¿Dónde va? Todo eso viene en ese libro basado en la Biblia. Usted mismo lo va a leer en ese libro. Tenemos el folleto número 2, que es el tema que generalmente tocamos cuando estamos aquí con ustedes, que es el tema de la segunda venida de Cristo. Un folleto muy importante para que usted vea todo el acontecimiento sobrenatural de origen divino que la Biblia presenta que va a acontecer cuando Él regrese por segunda vez a la tierra. El folleto número 3 es algo que personalmente creo que mucha gente no ha escuchado, que es el tema del milenio, los 1000 años de Apocalipsis 20 y la segunda muerte. Todo esto viene en este folleto, en este documento tan importante. El número 4 es todo lo que tiene que ver con el infierno. Cuánta verdad, error, engaño, mentira hemos aprendido en el pasado en relación al infierno. ¿Cuál es el verdadero infierno en la Biblia? Folleto número 4. Puede ser totalmente suyo y gratis. La santa ley de Dios, tanto en el Antiguo Testamento dado a Moisés, ¿qué papel juega en el Nuevo Testamento? ¿Por cuánto tiempo fue dado y por cuánto tiempo permanecerá? ¿Y qué dice la Biblia sobre la ley de Dios? Este folleto prácticamente es muy importante también. El folleto número 6 es, dentro de los 10 mandamientos, apreciado amigo y amiga, hermana y hermano, está el sábado como 4º mandamiento. ¿Qué dice el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Por cuánto tiempo fue establecido dentro de los 10 mandamientos el sábado? Vea todos estos versículos en la Biblia en este folleto. Y el último, el apóstol Pablo en el libro de Hebreos tiene un tema exquisito, interesante, de mucha calidad, todo lo del santuario celestial, y dentro de ese tema del santuario celestial está el juicio investigador. Todos estos folletos pueden ser totalmente gratis si usted nos llama al 83 14 76 19 o a Radio Costa Rica al 905-2-930-930. Puede llamarnos y ahí usted puede conseguir su folleto totalmente gratis. Muy bien, continuamos con el tema que estamos estudiando y hemos dicho que dentro del plan de Dios, lo que Dios estableció originalmente fue la unión de un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, porque solo con la unión de un hombre y una mujer pueden nacer y el planeta podía procrear y el planeta podría poblarse. Si Dios hubiese hecho 2 hombres como pareja o 2 mujeres como pareja, ¿cuándo hubiéramos nacido nosotros? No hubiéramos existido nunca. Entonces, todo plan que está fuera de la unión de un hombre y de una mujer prácticamente está en contra del plan de Dios. Le está diciendo a Dios, usted lo estableció así, pero nosotros queremos hacerle así. Es un plan totalmente antinatural, antibíblico y totalmente distorsiona la voluntad de Dios. Todo ser humano que se cambia del plan original está desobedeciendo a Dios y se está, escuche, rebelando contra la voluntad y el gobierno de Dios, porque es Dios el dueño de todo. El Salmo 24:1 dice, y si no apúntelo, Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en cuanto a esto queremos ser muy claros en esta oportunidad y mencionar que Jesús, cuando tiene que decir cosas buenas, agradables y ser un ser misericordioso, santo, lo ha manifestado, pero también cuando ha tenido que manifestar su carácter, lo hizo con los antidiluvianos destruyéndolos, y con Sodoma y Gomorra les llovió fuego y azufre. Hay un capítulo en el libro de Ezequiel, el capítulo de Ezequiel 16, versículo 35, que Israel llegó a tal grado de depravación que en el versículo 35 de Ezequiel, Dios le dice a Israel la siguiente palabra: por tanto, oye, ramera, palabra de Jehová. Llama a Israel ramera, prostituta, así llama a su pueblo a Israel. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo estaba fuera del orden divino, entonces les llama ramera. ¿Por qué? Porque Israel se apartó tanto de Dios que, como decimos, nada de la noche a la mañana, nadie nace con un pecado, con un vicio. Todo va gradualmente hasta que finalmente se gesta o se recibe todo lo que prácticamente se ha venido buscando durante semanas, meses y años, lamentablemente. Entonces Dios nos advierte que este tipo de pecado se le llama por su nombre.
por su nombre, no podemos negociar esto. En el libro de Levítico, en el capítulo 18, en el capítulo 20, usted puede leer todo Levítico 18 y capítulo 20, tiene dos títulos. Uno es actos de inmoralidad y el otro tiene como título penas por los actos de inmoralidad. Y note lo que menciona el libro de Levítico. Dice actos de inmoralidad. Imagínense qué contundente que es Dios. En el capítulo 18 del libro de Levítico, yo voy a leerle nada más el versículo 22. Usted lo puede leer todo en su casa. Dice, no es no. Dios dice, no te echarás con varón como con mujer, porque esto es abominación. Dios aborrece, detesta, destruye al que practica esto. No te echarás con hombre como con mujer. Eso lo dice el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Y las penas en el capítulo por estos actos, dice penas por actos de inmoralidad. El capítulo 20, el versículo 13 dice, Levítico 23, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Oiga lo que dice, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. ¿Qué se hacía con un homosexual, una lesbiana? Tenían que morir. Y ya vamos a explicar por qué Dios puso estas leyes. Y de hecho, déjame decirte que estas leyes no fueron inventadas por Moisés. No es una ley mosaica como dicen muchos. Fueron las leyes que Dios le dio a Moisés para que Moisés las diera al pueblo, para que cuidara de que estos pecados no estuvieran ahí en Israel como nación. Porque ellos tenían que ser una nación santa, una nación perfecta, una nación de gente justa. Eso quería Dios de Israel, para que lo representaran dignamente. En el libro de Deuteronomio, el capítulo número 23, vea qué interesante lo que menciona Deuteronomio capítulo 23, y te va a sorprender esto. Los versículos 17 y 18. Dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. O sea, ahí no se puede permitir ni una prostituta ni un sodomita, dice la Biblia. Ya vamos a explicar eso. Y en el 18 dice, no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro. Oiga la palabra que usa, de un perro. Vamos a ver quién es perro. Dice la Biblia, a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como el otro. O sea, Dios establece que un sodomita es prácticamente un homosexual. Es un homosexual. Y se le llama sodomía porque la sodomía es relación anal, algo totalmente contra naturaleza. Porque Dios dio cada órgano para una función específica. Yo no puedo escuchar con los ojos, ni puedo comer con los pies. Cada órgano de mi cuerpo tiene una función. Y la parte que Dios dio para eliminación fue para eso, no para otra cosa. Entonces, por eso se le llama sodomía, porque le gusta la relación anal, antinaturaleza, totalmente antihigiénico. Terrible esta situación. Entonces Dios no quería esto para el hombre que fue creado de imagen y semejanza. El hombre es la imagen de Dios. Entonces lo menciona aquí en el libro de Deuteronomio, y dice que no van o sea, ellos no podían recibir dinero de ninguna forma de un homosexual, de una ramera, porque dice que es abominación, porque mucha de esta gente se gana el dinero con ese tipo de pecado. Y ese tipo de dinero no puede recibir, no debe ser recibido en ninguna iglesia bajo ninguna circunstancia. Es un dinero sucio, mal habido, como el dinero robado igual. La Biblia es bien clara en cuanto a Dios cuida todas las cosas. Y le llama perro. ¿Sabe por qué le llama perro? Porque en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 15, hablando de la gente que va a estar fuera de la ciudad y que no se van a salvar, la palabra nuevamente la vuelve a usar Juan en Apocalipsis 22, versículo 15. Y dice, mas los perros estarán fuera, hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Por qué se les llama a los homosexuales perros? Porque cuando usted ve un grupo de perros que andan en jauría, más de una vez un perro se sube encima de un perro para tener relaciones sexuales. Esa es la naturaleza del perro. Entonces Dios lo compara con un perro y los llama perros. Lamentablemente es muy duro, así como le dijo a Israel que era una ramera. Igualmente menciona esto. Ahora ve qué interesante, porque el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, ya él va a ser más gráfico y más contundente con este tema. Porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada, toda la Biblia, que las sagradas escrituras, toda la Biblia es palabra de Dios, toda. Entonces el apóstol Pablo en el libro
de Romanos, en el capítulo 1, note lo que nos va a decir en el versículo 26, 27 y 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Oiga, son pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. La mujer se ha prestado para esto también. Y de igual modo también los hombres, mujeres y hombres, de igual modo dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Lascivia, lujuria, es cuando ya la persona tiene licencia, se ha hecho profesional en este tipo de pecado. Es como que el diablo le dio: tome, usted está capacitado, usted sabe bien manejar esto. Ya adquirió licencia para esto. Dicen su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Por qué les pasa esto? Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es palabra de Dios, lo dice Pablo, el apóstol Pablo. Esto es vergonzoso, vergonzoso. Bueno, lamentablemente estamos viendo en un mundo donde aquí tenemos que decir que el ser humano lo que no ha entendido es que esto no se adquiere de la noche a la mañana, es un proceso en los seres humanos. Entonces, igualmente hay vicios como el alcohol, como las drogas y muchos vicios que la persona necesita meterse a un centro de rehabilitación. Nosotros como líderes y como gobernantes debemos de buscar cómo rehabilitar a esta gente y no permitirles y meterlos en empresas, en instituciones para que libremente publiquen: soy lesbiana, soy homosexual, soy un adulto. Necesita rehabilitar y abandonar ese tipo de pecado tan vergonzoso. ¿Por qué? Porque esto lo están viendo nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros seres queridos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en relación a lo que Dios dice que hay que hacer con estas personas? ¿Admitirlas que pobrecitos, que Dios los entiende, que Dios los ama? No, vea lo que dice la Biblia. Y si no, apunta estos versículos para que los revises en tu casa. Consulta con tu pastor, con el sacerdote, con tu esposo, con tu esposa, con tu papá, con tu mamá. Versículo 29, 30 y 31 y 32 de Romanos capítulo 1. Dice el apóstol Pablo en el versículo 29 de Romanos 1: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo lo que tiene este tipo de gente. Ahora, ¿qué dice Dios en el 32 que hay que hacer? A quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Eso dice la palabra de Dios. Son dignos de muerte. Eso dice la palabra del Señor. Ahora usted entiende por qué ahí al otro lado, con las creencias religiosas que tienen, ahí en Orlando pasó lo que pasó. Porque esta gente no admite un homosexual o una lesbiana en un lugar de esos. Tienen que morir apedreados inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia lo presenta? Voy a leer el versículo 32 para leer un versículo que me interesa mucho que conozcas. En el versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahora viene lo grave: no solo las hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. O sea, les gusta involucrar y enredar a más gente. Y les interesa seguir creciendo. Y hermanos y hermanas, amigos, estamos exponiendo a nuestros hijos, a los hijos de nuestros vecinos, nuestros compañeros de colegio, de escuelas. O sea, nosotros tenemos que parar de tener este mal basados en la palabra del Señor. En el libro de Levítico, capítulo 18, vea qué interesante, el libro de Levítico. Por eso te recomiendo que leas el libro de Levítico, el capítulo 18 y el capítulo 20. En el capítulo 18 de Levítico, los versículos 28 y 29, vea lo que dice Dios. Levítico 18, 29. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado. Están contaminando el planeta. ¿Está escuchando esto? Lo están contaminando. Como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Versículo 29. Y aquí porque cualquiera, chino, ruso, nicaragüense, colombiano, español, canadiense, estadounidense, cualquiera que hiciere alguna de todas estas, oiga, abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas dentro de su pueblo. Abominación, deben de ser muertos, lo dice la palabra, Pablo lo dice. Entonces, ¿qué clase de gobernantes y líderes religiosos tenemos?
que inclusive en muchas iglesias protestantes hasta se han casado y están dirigiendo hombres homosexuales, iglesias protestantes. Esto es doloroso lo que estamos viendo nosotros en este tiempo. Y yo quisiera mencionar que en el caso del Señor Jesús hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. En San Mateo capítulo número 14, los versículos del 1 al 4, ¿sabe usted cuál fue el pecado, el detonante para que Herodías pidiera la cabeza de Juan el Bautista y para que Herodes lo apresara? Fue que no soportó Herodías que Juan le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. El adulterio es un pecado grave, es un crimen el adulterio, porque estás destruyendo un hogar y hay hijos e hijas. Eso fue lo que Herodías fue el detonante para tratar de matar. No soportaba oír a Juan. Juan fue claro y contundente, llamaba al adulterio por su nombre. Y ahora es tan común como está el mundo, lamentablemente. En el caso de Jesús, usted va a San Lucas capítulo 13, los versículos 31 y 32, a Jesús le dicen los discípulos: mira, Herodes te manda a llamar, quiere hablar contigo. ¿Y sabe qué fue lo que respondió Jesús? En San Lucas capítulo 13, versículos 31 y 32, dijo lo siguiente: dígale a esa zorra que dentro de 3 días voy a estar ahí. Oiga, estaba hablando del máximo gobernante, el representante del poder romano. Le llamó zorra. Y la palabra zorra en la Biblia, uno de sus significados es aquel hombre que le gusta estar acostado con rameras, con prostitutas. Le gusta ese tipo de vida. Esa es la zorra. Entonces, en esta situación Jesús fue claro, se le llamó al pecado por su nombre. No podemos encubrir este pecado, ni taparlo, ni justificarlo, que es lo que están haciendo muchos líderes religiosos y también muchos gobernantes. Inclusive dolorosa y tristemente estamos izando banderas, dándoles autoridad y permiso para que vivan libremente con ese tipo de pecado. Y esto va a ser grave porque lo voy a mencionar casi llegando al final del tema en esta oportunidad. Entonces, qué interesante, porque Pablo, ya como para resumir, si no has entendido bien esto, si no captas y entiendes esto, vea que Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, vea lo que menciona, lo que le va a pasar a esta gente cuando Jesús venga. Y lo que sí me preocupa es que si lo estás apoyando y les estás ayudando, serás responsable de, en lugar de ayudarlos, de hundirlos más bien. Los estás perjudicando. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y viene la lista, escuche. No es rey, no se equivoque, o sea, no se confunda. Esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios manda. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No van a ir al cielo. Dios no acepta este tipo de pecado en una persona. Claro, si estás en ese problema y entregas tu vida a Cristo y abandonas ese pecado, pues Dios te acepta como un hijo tuyo. Pero si estás practicando este pecado, prácticamente no vas a heredar el reino de Dios. Lo que te espera al final es destrucción eterna. Eso lo menciona la Biblia. Y esto es un asunto muy, pero muy delicado, porque la Biblia presenta bien claro de que no heredarán al reino de Dios. Aún así, yo quiero mencionar que muchos de los líderes religiosos, cuando tienen que sepultar a una persona, generalmente se escucha aquel adagio dicho que se dice: no hay chiquito fuego ni muerto malo. Le arreglan todo para que de una otra manera vaya al reino de los cielos. Pero la Biblia es bien contundente, bien enfática, es bien gráfica en decir que este tipo de pecado es grave. Y yo quiero resumir el tema en esta oportunidad con 4 puntos importantes. El ser homosexual o lesbiana va en contra de Dios. El que lo hace está haciendo algo abominable, está en contra del plan de Dios. Los que lo apoyan y lo avalan son más culpables que ellos, porque le están dando permiso. Sea líder religioso, gobernante o quien sea, le está avalando esta conducta que está en contra del plan de Dios. Ya lo mencionamos, puedes revisarlo en el tema. Número 2, están peligrando nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos. Estamos peligrando todos, porque déjame decirte lo siguiente: conozco casos de personas que todavía siendo jóvenes y adultos empezaron a andar o frecuentar lugares de homosexuales y lesbianas, y hoy son homosexuales y lesbianas, tienen otro tipo de vida.
Esto es una plaga, es un mal que se extiende. Y esta gente va a seguir haciéndolo para seguir extendiéndose y para seguir creciendo. Es lamentable. Entonces, por eso Dios mandaba apedrear para que el mal no se extendiera, dice el libro de Levítico. Cortar ese mal para que no se extienda. Entonces debemos de evitar a esta gente y ayudarles y explicarles esto, que Dios los ama, pero que ese tipo de pecado Dios no lo acepta y que necesitan cambiar ese patrón de conducta porque la sociedad no los va a admitir así, porque no lo permite Dios. Eso es lo que presenta la Biblia. Número 3, las enfermedades. Qué doloroso es para una familia cuando un hombre tiene SIDA. El gasto millonario para el país, el sufrimiento para la familia. Solo los que lo han vivido, los que conocemos parte de eso, sabemos lo que es esto. Eso se pudo haber evitado si hubiese habido, insisto y perdonen que sea reiterativo en esto, si hubiesen habido padres y madres serios con los pantalones en aguas bien amarrados, nunca hubieran permitido un hijo o una hija dentro del hogar así. Menos un profesor de escuela, menos un gobernante, menos un pastor, un sacerdote de iglesia. No lo permitirían nunca, porque saben que esas consecuencias podrían traer una enfermedad y una muerte muy dolorosa. No solo muere físicamente, sino que muere espiritualmente. También quiero mencionar los castigos divinos. Los castigos divinos fueron para Sodoma y Gomorra. Para esta gente mencionamos, va a ser la pérdida de la vida eterna. Y menciono me preocupa mucho, porque en estos castigos divinos lo que sí me está preocupando es que generalmente muchos Dios no se van a ir solos, van a arrastrar a muchos que no debieron de haber caído en esos pecados, pero que lamentablemente van a caer porque lamentablemente se enredaron en esto. Hay un dicho que yo quiero explicar de la siguiente manera. Hay un dicho que dice que el que con lobos anda, aullar aprende. Entonces, hay gente que dice, no, eso depende de ahí, porque eso está en cada uno. Mire, hermano y hermana, amigo y amiga, déjeme decirle, ustedes saben que un mal ambiente, una mala amistad puede echar a perder tu vida, puede echarte a perder definitivamente. Son pocos los que logran salir de un ambiente, de un vicio a tiempo. La gran mayoría, cuando empiezan a frecuentar esos lugares, esos sitios, esas amistades, se van enredando y los van enchampando y finalmente caen en esas redes y finalmente no pueden salirse de ahí. Eso ustedes lo saben, y los que posiblemente van a escuchar este tema se darán cuenta que esta es una triste realidad de muchos hogares que han sido destruidos por ese tipo de pecado, de la homosexualidad, del lesbianismo, de la fornicación, del adulterio y de todos los vicios que menciona la Biblia. Y sí me preocupa el último punto, que es el que yo creo que más me preocupa. Sí lo he mencionado por encima, pero sí quiero ser claro en esto, que se le conoce como el pecado de omisión. Cuando usted conoce la verdad y guarda silencio. Y aún más grave, cuando lo apoya. Entonces, este tipo de persona prácticamente es más cómplice todavía, porque puede ayudar, puede aconsejar, puede orientar, puede trabajar para ayudar a la persona que se enredó en ese tipo de pecado. Porque hermano y hermana, quien está detrás de todo esto es el diablo, que es el originador del pecado. Entonces, ayudar a la persona para que pueda salir de esto. Y para esto se necesita no solo paciencia, amor, misericordia, sino también tenemos que tomar decisiones enérgicas y contundentes para ayudar a estas personas. Porque si no, usted sabe y yo sé, según lo que enseña la Biblia, nuestras leyes naturales, que el final para esta persona, no solo en su vida, puede ser terrible, como una enfermedad terminal, sino que finalmente la palabra de Dios enseña bien claro que al estar practicando este tipo de pecado, esta persona no va a heredar el reino de los cielos, no va a entrar a la eternidad. Lo menciona ahí la Biblia y lo volvemos a leer aquí, en el capítulo número 22 del libro de Apocalipsis, porque hay muchos textos en relación a que la Biblia nos enseña, así como la Biblia nos enseña de que Dios nos ama, de que Dios ama al pecador, que Dios está buscando a la oveja perdida, a la moneda perdida, que Dios quiere que le busquemos, que Él va a agotar todo para salvarte. También hay muchos versículos donde Él dice, ¿quiénes no van a entrar al reino de los cielos? Y en Apocalipsis 22:15, te volvemos a leer este versículo, dice, mas los perros
estarán fuera. Y los perros en la Biblia son los homosexuales. Esto es palabra de Dios. Van a estar fuera del reino de los cielos. Y el calificativo que Jesús le pone es perros. Y ya explicamos por qué. Y yo no quisiera que en tu hogar ni en mi hogar pueda haber una persona de este tipo. Ni en mi iglesia, ni en mi trabajo, en ningún lugar. Porque Dios te ama y Dios quiere que seas un hijo de Dios. Y sigue diciendo el versículo 15, los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, apreciado amigo y amiga, hermano y hermana, déjame decirte que la Biblia cierra esta historia con un final bastante preocupante, para que lo veas en tu casa. En el capítulo 18 del versículo 2 de Apocalipsis se menciona que Babilonia se va a llenar de todo tipo de ave inmunda y aborrecible. Las iglesias, tanto la católica como las protestantes, se están llenando de este tipo de gente. Y todavía estamos a tiempo para detener esta marea de mal dentro de las iglesias. Debemos de ayudarlos, pero no admitirlos y consentirles ese tipo de pecado, porque Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza tuya. Pero Dios advierte que al tiempo final, Babilonia, todos los sistemas religiosos que se unan al movimiento ecuménico estarán llenos de este tipo de gente. Cuídate mucho y ten cuidado con quién estás y en la iglesia de quién estás y quién te está dirigiendo y qué te están enseñando. Y no permitas que fuera de la Biblia te expliquen algo con una explicación humana. Te recordamos, somos el Remanente Adventista CR, con esas siglas nos puedes encontrar. Estamos de lunes a viernes en Radio Costa Rica, de 8 a 9 de la mañana. Y en las noches el reprise y con una programación muy especial que se ha preparado para usted, estamos de 7 a 10 de la noche en Canal 19 y los fines de semana. De todo corazón y en nombre de todos mis hermanos que estamos de lunes a viernes trabajando, te deseamos que Dios te bendiga, que te ayude a entender estas cosas y que puedas ponerte en armonía con Dios para que cuando Jesús venga ninguno de estos flagelos, pecados, te separen y puedas alcanzar la eternidad. Dios bendiga a tu familia y cuídate mucho, que Dios te guarde y gracias por estar con nosotros. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder.